En este caso lo que voy a hacer es que se va a estar checando algunos contenidos de cómics o similares, ya sea que estén en YouTube o alguna otra plataforma, y voy a estar haciendo algunos comentarios al respecto, ya sea que sea sobre el video lo que dice o si tengo que hacer algún comentario de que algo no sea exacto. Me pueden comentar o suscribirse, etcétera, y por favor, si pueden decirme qué tal les parece este nuevo contenido. Empecemos. Superman, uno de los íconos más reconocibles de todos los tiempos. Entre la historia de los cómics en general y sus personajes, sí, Superman es uno de los más reconocidos. Solo que actualmente está superado en popularidad, de hecho incluso en venta de cómics. El primer superhéroe de toda la historia de los cómics. Ok, partiendo de esta idea. Sí es Superman uno de los personajes que ha tenido una gran influencia en la historia de los cómics, que han hecho una cantidad inmensa de aportaciones, etc. De hecho, es uno de los primeros que tiene lo que se espera de los superhéroes actualmente. Por eso sí, es uno de los más simbólicos, pero no es únicamente el primero que apareció. Muchas veces sí llegaban a haber otros personajes con algún tipo de habilidad superhumana. Simplemente era más común ver historias de misterio, thrillers, de algún tipo de detective, algún vigilante, etc. De hecho, el personaje de Superman tiene características de algunos personajes anteriores, no necesariamente solo de los cómics. Por ejemplo, algunas de sus características de fuerza, de salto, un poco de agilidad y todo este tipo de cosas provienen de personajes anteriores. Y este video hará honor a uno de los héroes más grandes en la historia de los cómics. Superman es y será uno de los... Bueno, si tengo bien entendido, hay muchas ilustraciones que no van a ser exactas a la etapa de la que se está hablando en ese momento. No es ningún tipo de crítica o algo parecido, solamente voy a estar comentándolo quizá de vez en cuando. íconos más reconocibles a nivel mundial. Sin él, no tendríamos a Batman, a Flash, Linterna Verde, Wonder Woman, a los X-Men, Spider-Man, a Hulk, Iron Man, ni siquiera a Calimán. Porque hoy en día Superman no es el... A ver, el detalle aquí es que sí, Superman es de los primeros, pero hay otros superhéroes que tienen épocas muy similares con él. No, por ejemplo, Namor tiene pocos años de diferencia. La Antorcha Humana original, al menos hablando de lo que vendría siendo Marvel. Entonces, no es que absolutamente todos los superhéroes hayan surgido porque fue el único superhéroe que tenía poderes y ya luego existió la idea. superhéroe más exitoso en los cómics, vale la pena recapitular la historia del personaje que marcó un antes y un después en la historia de la cultura pop. Superman al menos ha tenido 4 génesis. La historia que todos conocemos, donde Kal-El es enviado desde el planeta Krypton a la Tierra por su padre Jor-El, antes de que su mundo explotara, para que él fuera el campeón de la justicia y llevara a la Tierra. En cuanto a lo que viene siendo los orígenes. Sí, hay muchos orígenes en los que sí, el planeta Krypton explota, Kal-El es mandado en un cohete hacia la Tierra. A veces lo que sucede con el planeta es un desastre natural, a veces es causado por la avaricia de los habitantes del planeta Krypton, ya sea por algún avance científico, por demandarle demasiado a los recursos del planeta, etc. Lo que sucede con los superhéroes es que a lo largo de los años se van haciendo nuevos orígenes, solo que se trata de mantener una estructura base. ¿Cuál es esa estructura?
Pues a Flash le cae un rayo, por ejemplo. A una era de paz. Esta nave con Kal-El es encontrada por los Kent, una familia de Kansas que no había podido concebir un hijo, por lo cual adoptan y educan a este niño caído del cielo como un humano bajo el nombre de Clark Kent, y le enseñan los principios bajo los cuales Superman se regiría: la justicia, el honor, la valentía y el siempre anteponerse ante cualquier mal. Según tengo entendido, este video provenía después de lo que venía siendo New 52. Esto es a partir de 2011. Entonces, la idea, por lo que veo, es plantear una imagen general de Superman, pero quiero destacar que en ese momento el Superman que se encontraba era el New 52, el cual en su historia tiene que no termina de criarse como humano debido a que sus padres mueren cuando es un poco más joven que usualmente. La presencia de sus padres varía muchísimo en los cómics. ¿Por qué? Porque a veces solamente queda viva la madre de Clark, a veces queda vivo su padre y su madre, y a veces ninguno de los dos. Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Pero ahora, viajemos al pasado, antes de Superman y del Action Comics número 1. Viajemos al pasado de Jerry Siegel y Joe Shuster. No estoy muy familiarizado con la historia de los creadores, solo con algunos detalles, así que mayormente voy a tratar de ver cómo es lo que van narrando. Casi todos los días, Jerry Siegel se deslizaba por los salones de su escuela secundaria, mirando al suelo. Él siempre deseaba ir en otra dirección, de vuelta a casa, porque es donde podía estar con sus amigos. Eran un grupo extraordinario. Uno salvaba vidas en la jungla, otro salvaba vidas en el espacio, y otro salvaba vidas en el futuro. Pero Tarzán, Flash Gordon y Buck Rogers eran personajes ficticios, no podían salvar a nadie en el mundo real. No pudieron salvar al padre de Jerry, que había muerto por una falla cardíaca durante un robo a mano armada al cerrar su tienda de ropa en Cleveland. Jerry leía historias increíbles en cada oportunidad que tenía, y si no estaba leyendo, Entonces, por lo que veo aquí, la idea es presentar algunos otros tipos de cómics, otras historias que digamos que inspiraron a los autores a hacer sus propias historias, personajes, etc. estaba viendo películas acerca de temerarios que se reían del peligro. Y en clase, dejaba sus pensamientos a la deriva por galaxias aún sin explorar. Nada lo podía alejar de la muerte de su padre, pero por lo menos lo distraían de la tristeza un rato. Él también escribía sus propias historias de aventura y de ciencia ficción. Había desgastado ya su máquina de escribir frente a la ventana de su ático. Desde allá podía ver a los chicos jugando a la pelota y coqueteando con las chicas en la calle. Jerry no era bueno para esas cosas. Él era muy tímido y no podía hablar de esto con cualquier persona. Lo que se me hace curioso, no sé si es intencional o no, es que la ropa que trae en este panel, por alguna razón es muy parecida a la que utiliza Peter Parker en sus inicios. Con Joe Shuster. Él y Joe parecían hermanos, ambos tenían los mismos gustos y características, y también escapaban a otros mundos en las revistas de pulp y las tiras cómicas. Aunque Joe lo hacía con imágenes, no con palabras. Muchos de sus maestros y amigos no entendían el gusto de estos dos. Sin embargo, ellos seguían con la convicción de crear al héroe de sus sueños, pero la realidad era más dura que la ficción. Su superhéroe no logró destacar. Joe, desesperado, rompió las páginas de su trabajo, aunque Jerry logró rescatar una página. Jerry no dejaba de soñar con tener superpoderes, aunque sabía que él no los podía tener. Ok, una cosa que sucede es que la idea de Superman con este tipo de habilidades no es la primera idea que se tuvo, incluso por estos creadores, de lo que viene siendo el superhéroe o lo que viene siendo un personaje con superpoderes. Aquí se hacen algunas referencias. Pude crear un personaje que los tuviera. Un personaje con superfuerza, un extraterrestre, no uno de aquellos que parecen en las películas de terror, sino uno que se preocupara por los humanos. Por eso es más que nada el comentario. Lo que sucede es que no es que todo el tiempo estuvieran los creadores
con la idea de Superman y querían crear al personaje que iba a cambiar el universo, al mundo, etc. La idea es que, como cualquier tipo de autor creativo, etc., ellos querían lograr una idea, que esa idea fuera adaptada de alguna forma, en este caso al cómics. Y simplemente es eso, no es que estuvieran pensando en el superhéroe que iba a salvar a la Tierra durante los próximos 90 años, 100 años, etc. Superman no era la única idea que tenían en mente, por decirlo de alguna manera. Un extraterrestre que pareciera humano, que tuviera super agilidad, super fuerza, que pudiera platicar con las chicas y que tuviera una identidad secreta. Jerry no pudo esperar un día más y fue corriendo hacia la casa de Joe. Joe dibujó un boceto sobre el nuevo personaje y es... Algo que me resulta interesante actualmente sobre este momento es que en tiempos más recientes hubo un cómic que se llamaba Irredimible. En ese cómic hay un personaje que se llama el Plutoniano. Este personaje en su historia tiene la idea de que se esparce de alguna forma el concepto de él, un personaje que vuela, un personaje que tiene una cantidad extrema de superfuerza, el traje de una sola pieza, todo este tipo de cosas, y esa idea mental de alguna forma se transmite a estos creadores. Eso es algo muy curioso porque el personaje plutoniano está basado en Superman, pero lo que hicieron en ese cómic es que pues Superman se basa en él. Simplemente es algo curioso dentro de la historia. Es ahí cuando los dos se dieron cuenta de que habían creado algo fuera de lo normal y que pocos habían visto. Aunque la idea era genial, ellos seguían buscando un editor que aceptara su idea, pero llegó el momento cuando Action Comics número 1 vio la luz. El personaje que Joe y Jerry habían creado no solo se había publicado, sino que había sido un fenómeno a nivel nacional. Su personaje no solo había salido en la radio, había ya tenido una adaptación a cine. Algunas personas miran al cielo y solo ven un ave. En cuanto a esta parte de las apariciones en la radio, cine, etc., algo que se destaca mucho sobre el personaje de Superman son sus habilidades típicas, que no todas aparecen desde el inicio. Pero una de las más polémicas es la parte del vuelo de Superman, porque a veces se dice que inició en un programa de radio, a veces se dice que inició en alguna de las versiones animadas del personaje. Yo no tengo entendido cuál sea el origen de este poder. Y actualmente simplemente es una de las cosas que más representan al personaje, entre otras. Pero eso también nos añade la idea de que no es simplemente que los creadores tengan desde el inicio la idea perfecta de lo que vaya a ser el personaje. De eso se va a formar tiempo después con lo que le va a gustar a los lectores. Un avión, pero Jerry y Joe miraron al cielo y vieron una estrella. Lo trajeron a la Tierra y lo vieron convertirse en una superestrella. Y así es como nació Superman, el hombre de acero. Como ya vimos, Superman vio la luz por primera vez en el Action Comics número 1. Esta primera, digamos, versión de lo que viene siendo Superman tiene muchas características diferentes a lo que se conoce actualmente. Solo que algo que se tiende a perder mucho la idea con los años es que esta versión sí siguió existiendo un bastante tiempo en cómics, digamos dentro de la continuidad. Simplemente es de otro universo, a comparación de lo que consideramos actualmente como los universos principales y todo eso. En 1938, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman es considerado el primer superhéroe de la historia, y es con él que empieza la historia de los cómics de superhéroes. Si es considerado de manera muy general como el primero, simplemente no es tal cual el primero, sí es de los primeros que surgen. De esto, es bueno repetir que los cómics se dividen históricamente por eras. La Golden Age, la primera era de los superhéroes, y después la Silver Age, superhéroes basados en ciencia. Después viene la era de bronce, que se caracteriza por darle un tono más serio y oscuro a los cómics. Esas son algunas... Ok, el asunto con esto.
Sí, se tomaron más en serio los cómics, creo que esa sería la forma de decirlo. Algo que sucede mucho es que la idea de que un superhéroe mantuviera una continuidad en Marvel y DC no es la cosa más común en los inicios. Sí se tenía una historia, luego seguía otra, etcétera, pero no se podía cuidar al grado que se hace actualmente, que la verdad eso es un decir, ¿no? Porque estamos con reinicio tras reinicio en algunas cosas. El personaje, durante las etapas anteriores, sí podía tener historias serias, podía tener historias impactantes. Eso no solo con Superman, con cualquier personaje. Pero ya la idea de esta va a ser la continuidad y estas van a ser las motivaciones y tienen que ser muy fijas y todo ese tipo de cosas, simplemente se logró establecer con más fuerza ya en la edad de bronce, bueno, sí, en la edad de bronce, etcétera. Lo que sucede también es que conforme se van cambiando las generaciones, van llegando nuevos autores que en muchas ocasiones habían leído los cómics anteriores y ya tenían una idea fija de qué era lo que querían lograr. Una de las principales eras. Obviamente, el Hombre de Acero ha pasado por todas estas etapas y ha sufrido un incremento y decremento de poderes, y claro, uno que otro cambio extremo durante su carrera. Desconozco hasta qué punto estos trajes estén en el orden en el que fueron apareciendo. Así que iniciemos por el principio, la Golden Age. Durante sus primeros años tenía un número limitado de poderes. Él no podía volar, solo podía saltar un octavo de milla. Él no tenía todos sus supersentidos, es decir, los poderes de supervisión y superaudición, solo eran un poco más agudos de lo normal. Sí, bueno, sí, la idea de que los poderes se fueron incrementando sí es algo que va pasando junto con los años. Eso pasa para los personajes que conocemos en general. Solo que no solamente es que aparezcan poderes, lo que sucede es que muchas veces se van a ir variando los niveles. Es decir, en este caso de lo que está mencionando, es que se tenía un cierto nivel de superfuerza. Ya en otras etapas vamos a ver cómo esto se va a incrementar 1000 veces, 1 millón de veces, etcétera. Su invulnerabilidad era muy baja, las balas podían rebotar en su piel, pero una bomba o un misil podían aturdirlo, herirlo o incluso matarlo. Además, no era más rápido que un tren. Poco a poco, Superman fue adquiriendo más y más poderes, hasta el punto que pudo resistir la explosión de 2 bombas atómicas, pudo volar por el corazón del Sol y el núcleo de la Tierra, al igual que podía volar a una velocidad más rápida que la luz y viajar a través del tiempo. Los poderes de Superman se incrementaron lentamente a un nivel de semidios. No sé si solamente habla de la parte inicial o en general, pero algo que sucede es que no es tal cual que los poderes de los superhéroes se vayan incrementando de manera constante. Lo que sucede es que van a haber etapas que en ese entonces quizá no era la idea de que de este año a este año el personaje es así. Eso aparece quizá después. Sino que lo que sucede es que, ok, esto va a ser el superpoder, de acuerdo. Ahora va a llegar este número, ¿qué necesitamos que haga el personaje? Pues es que ahora tiene que viajar de este punto de la Tierra a otro planeta. Ah, ok. Pero ahora en este cómic tenía que viajar de este punto del planeta a otro punto del planeta. Ah, ok. ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente en la historia había la necesidad de que el personaje hiciera alguna cosa en específico. No solamente van a ser incrementos de poder. A veces se le regresa al estatus que había antes, a veces no. Donde en última instancia podía ser todo lo que quisiera. Durante la Edad de Plata, Superman se consolidó como un verdadero dios, literalmente. Esto es de lo que les mencionaba. Yo no sé si había alguna parte intencional de que se mostrara alguna versión del personaje, pero el que se muestra está mucho más cercano a lo que vendría siendo el post-crisis. Dígase, no es el de la etapa de plata. Podía mover planetas o estrellas, tenía poderes ridículos como superhipnosis, superventriloquía y otros que eran de supervergüenza. Aunque en los 70s se trató de disminuir los poderes que tenía, El asunto con la idea de que tenía demasiados poderes es que sí, dependiendo de la trama se necesitaba que apareciera con algunos poderes.
Pero muchas veces simplemente no se tiene la idea exacta de qué iba la historia. Hay un caso en el que se decía, es que Superman tenía la capacidad de proyectar otro Superman miniatura hacia algún enemigo, hacia resolver alguna situación, etcétera. Pero eso no es un superpoder. Lo que sucede es que tenía un dispositivo que le permitía hacer eso. Entonces es a final de cuentas algo que depende mucho de la historia en la que ocurre. Y no va a ser únicamente que ya es mucho poder. Lo que sucede antes de esto es que para las etapas en las que tiene demasiados poderes y tiene demasiado nivel de poder, no es constante. De hecho, yo creo que eso es lo que se tiende a confundir más. No es que en esa etapa Superman es el dios todopoderoso o alguna cosa así. Lo que sucede es que a veces puede destruir un planeta, a veces puede mover el sistema solar completo y a veces lo noquea algún enemigo que tiene super fuerza muy mínima. Simplemente son necesidades de la trama en cada historia. Superman al final volvía a sus viejas costumbres, viajando a través del tiempo y el espacio. En este punto, Superman era tan invulnerable y fuerte que era irreal para la época, lo cual hizo caer sus ventas, y es cuando DC decidió optar por crear Crisis en Tierras Infinitas, donde reorganizaría a sus personajes y redefiniría mucho de su pasado. Fue así como el viejo Superman dio un último adiós, con una gran historia escrita por Alan Moore. Esta historia es de lo que se viene considerando un Elseworld. Como tal, no la he leído. Sí tengo alguna noción de cuál viene siendo la trama general, pero como mencionado, no la he checado hasta ahora. Whatever Happened to the Man of Tomorrow. El Superman post-crisis fue retomado por John Byrne, legendario escritor que definiría el personaje casi tal cual lo conocemos hoy. Con el fin de que las historias fueran más entretenidas y creíbles, disminuyó sus poderes, pero conservaría una gran gama de habilidades como la visión, audición, velocidad y vuelo. De hecho, el origen que se presenta en esa etapa tiene muchos elementos que son los que se han tratado de mantener con los años. Solo los poderes extremadamente ridículos fueron eliminados del personaje. Y así pasaron varios años, hasta que llegaron los 90s, considerados por muchos la era oscura de los superhéroes. Pero lo cierto es que para muchos lugares y países latinoamericanos, ¿En serio esa fue la imagen? como México, les llegó un evento que cambiaría la manera de cómo se veían los cómics: la muerte de Superman. Este evento fue orquestado principalmente por Dark Jurgens, Louis Simonson y Roger Stern, entre otros. Este sería uno de los pocos eventos de los cuales se hablarían fuera del medio comiquero. Vamos, hasta las noticias estaban consternados de que Superman fuera a morir. En ese entonces, la muerte de un superhéroe era algo fuera de lo normal, y aunque antes ya había muerto personajes importantes como Flash o Robin, Superman seguía siendo el referente obvio al hablar de superhéroes. Algo que sucede mucho con la parte de la muerte de Superman es que sí se considera que fue algo que inició el hecho de que ahora se mueren superhéroes cada mes. Aquí en México, representó la apertura de tiendas dedicadas al cómic, el ascenso de Editorial Vid, así como quitar el estigma de que los cómics son solo para niños. Después de estos años, el personaje ha bajado mucho su popularidad. Unos dicen que es debido a la anticuada manera de pensar, pues claro, Superman es el eterno Boy Scout. Otros, a que es muy difícil escribir historias de un personaje tan poderoso. Y otros dicen que simplemente personajes como Batman o Green Lantern le han estado comiendo el mandado. Lo cierto es que Superman es, y seguirá siendo por un rato más, el referente de DC Comics. La idea de que Superman no se vuelve tan popular con los años, o sea, es de los personajes más reconocibles, pero no es de los que la gente adora más, etc. ¿Por qué? Porque el personaje sí tiene algunas ideas fijas. Una de ellas es que tiende a hacer lo correcto. Se supone que debe de esforzarse para lograr algo y no importa qué suceda, al final de la historia debe de lograr eso. Debe de lograr ayudar a alguien, debe de mantener su moral, debe de ser no perfecto, pero quizá la mayor fuerza de bien que exista en su mundo. Lo que sucede con esto es que dicen muchas personas que
quizá no es interesante ver eso. Si es un personaje que debe de mantenerse de cierta forma, porque eso es lo que se espera de él, y no les gusta eso, no lo van a leer. Ya tienen, con otros personajes donde hay un poco más de libertad, etcétera, sí, tienden a llamar la atención. Lo que muchas personas no le dan la oportunidad a Superman es de ver que el personaje tiene cómics que más que nada es un conflicto de cómo voy a hacer lo correcto. Sí, tiene el poder suficiente para cambiar todo lo que ocurre en su planeta, para salvar a muchísima gente, pero siempre va a tener alguna situación en la que debe de lidiar con su familia, debe lidiar con alguna situación personal, debe lidiar con que el nuevo personaje superpoderoso durante un momento va a pelearse con él. Entonces lo que sucede con eso es que el personaje debe de llegar a un punto donde se le pueda apreciar por lo que es, no por lo que se necesita que sea para que me guste. Cuando surgió en New 52, se le dio un cambio al personaje gigantesco. Muchísimos fans de antes que se veían esperanzados por Superman, que adoraban leer lo que piensa, que adoraban leer lo que siente, etc., se vieron un poco distantes a lo que ocurría ahora que mucho del personaje era demostración de poder. Afortunadamente, ya más recientemente, con lo que viene siendo Crisis en Tierras Infinitas, refiriéndome al evento de la serie, el personaje ha presentado la capacidad de ser más retomado como algo esperanzador, como alguien bondadoso, como alguien poderoso. Ya más recientemente se va a aparecer lo que viene siendo la serie nueva de Superman y Lois, que puede ser que ayude más al personaje a retomar un poco el fandom que quizá en este momento tiene muy reducido. Aunque por el momento no sepan muy bien qué hacer con él. Superman no solo se convirtió en un ícono gracias a los cómics. El personaje es uno de los pocos que desde un inicio incursionó en la radio. Después, por su fama, debutó en casi cualquier medio conocido por el ser humano. De hecho, sí, repetidas veces aparece en la mayoría de los medios que tenemos del entretenimiento. El Hombre de Acero es y será siempre el primer superhéroe y el fiel representante de los débiles y oprimidos. No por nada, Siegel y Shuster reflejaron su origen judío e inmigrante en este hombre del espacio que busca encajar con nosotros, los seres humanos. Superman quizá no sea el más famoso hoy en día, pero sigue y seguirá representando los valores ideales de un héroe: el honor, la valentía y la justicia. Sí, de hecho, con Superman, algo que curiosamente no es muy común es que los fans tengan la idea de a qué es lo que representa, siendo que literalmente es una frase. Representa la justicia, la verdad y básicamente el estilo de vida. Hay una cosa que es muy importante ahí. Se supone que Superman representa la cultura en la que se crió. Y eso es algo que a personas de otros países, o incluso de su mismo país, bueno, del país del que surge el personaje, no les agrada. Pero no es eso. Se ha explicado en cómics que lo que pasa es que Superman representa cómo debería de ser la verdad, la justicia y básicamente el bienestar de las personas. No es cómo se aplica realmente, no es que Superman vaya o deba de presentar las características negativas que tienen algunas sociedades, etcétera. Lo que sucede es que Superman trata de demostrar cómo deberíamos de ser o qué deberíamos de llegar a ser como persona, como sociedad, como planeta, como raza humana. Como siempre, se puede decir muchísimo más de este personaje, pero este es el breve honor que un servidor, Mr. X, puede hacer de este gran... Ok, en esta parte quiero concluir y no sé ustedes qué piensen. ¿El formato les interesa? Si quieren dejar algún comentario, si quieren suscribirse, etcétera, estaré muy atento.